Vamos a estar meditando la palabra de Dios en esta mañana. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a estar meditando en esta mañana maravillosa. Cuando me encuentre, se pone de pie para darle lectura a la palabra del Señor. La primera carta de Pedro. Ahí está en lo último ya de la por Apocalipsis, ahí están las cartas de Juan, ahí están las cartas de Pedro. Amén. Gloria al Señor. Lo tenemos todos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pueden sentarse. Vamos a estar meditando en esta preciosa mañana acerca de un tema, el crecimiento espiritual. Ya hemos estado hablando acerca del crecimiento espiritual. Y pues hoy vamos a un tema anhelando el crecimiento espiritual. ¿Será que estos temas son importantes para nosotros? ¿Será que el deseo de Dios es que nosotros vayamos creciendo siempre espiritualmente? Pues yo digo que sí. Es, hermano, bien importante asimilar bien lo que es la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Porque nosotros vemos, siempre ponemos el ejemplo de un niño, un bebé cuando nace. Lógicamente nosotros esperamos que crezca, ¿no es cierto? ¿O cuántos creen que cuando un niño nace que se va a quedar pequeño? ¿Será usted como padres que se afligiría si ve que no crece? Claro que sí, ¿verdad? Empieza a llevarlo a los médicos, empieza, por todos lados, a hacer exámenes. ¿Qué está pasando con aquel niño que no crece? Porque lo normal es que si el niño nace, debe crecer por ley. Entonces nosotros, del mismo modo, Dios espera en nosotros un crecimiento. Del mismo modo Dios, porque sabemos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Será que Dios espera de nosotros un crecimiento? Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando no hay crecimiento en esta vida, o nuestra vida espiritual, ¿será que Dios está feliz? ¿Verdad que hay algo que molesta ahí? Entonces, de la misma forma que un niño crece, Dios espera de cada uno de nosotros, cuando venimos a Él, que crezcamos espiritualmente, porque el crecimiento nos lleva a una serie de cambios. El crecimiento de nosotros nos lleva a una serie de cambios en la vida. Imagina el niño cuando está pequeño, cuando acaba de nacer. Ahí depende de nosotros, ¿verdad? Le damos cuantas bañas. Si usted lo deja que duerma con la luz prendida, ya hizo ley que va a dormir con la luz prendida, y mientras se la apaga va a ser Cristo que va a pegar. Porque hay una serie de cambios en que ellos empiezan gateando. Ellos cuando empiezan a gatear, ellos empiezan a dar pininitos, ya ellos empiezan a caminar, ya ellos empiezan a correr, ya ellos empiezan cuando en la adolescencia de la inmadurez. Porque es cierto, las pláticas, ¿verdad?, de los niños tienen una mente creativa, por decir, ellos ya ven cosas, ellos se hacen grandes castillos en la mente, ellos todo, pero van madurando, mientras van creciendo, van madurando en todas las áreas de la vida. Entonces es igual nosotros. Cuando nacemos espiritualmente, nuestra vida, imagínense, tiene que tener una serie de cambios. Por ejemplo, el niño empieza las palabras tartamudeadas, usted no le entiende qué es lo que dice, pero con el tiempo va aclarando ya las palabras, ya con el tiempo va hablando, como leo, pláticas ya coherentes, por decir, ya la manera de caminar, la manera de él de comportarse
es diferente. Y así es, hermano, nuestra vida. A veces nosotros cometemos el error, lo que tenemos tal vez tiempo de estar en la iglesia, cuando un hermano es tierno, acaba de nacer, por decir, queremos que su comportamiento sea igual al nuestro, y será eso normal. ¿Verdad que no es así? Queremos que se comporte igual que nosotros, no le podemos ver nada ya porque en vez de ayudarle le estamos criticando y estamos hablando, pero acuerde que todo lo que van haciendo, para él tal vez palabras malas por decir, para él es normal porque de ahí viene. Él puede tal vez su comportamiento puede ser algo, pero nosotros estamos para qué? Para ayudar. Y en vez de ayudar lo que hacemos nosotros es criticar. No puede ser que una persona que acaba de recibir al Señor o acaba de nacer espiritualmente va a tener el mismo comportamiento que alguien que tenga tiempo de estar en la iglesia. Pero eso es cuando hemos tenido nosotros un crecimiento normal en el Evangelio. Cuando hemos tenido un crecimiento, ¿cómo podríamos decir? Así como Dios quiere que nosotros. Pero también pasa que a veces los tiernos se comportan mejor que nosotros que tenemos bastante tiempo, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted? Como que los tiernos tienen como más temor de Dios, que la persona que acaba de recibir viene con aquel deseo más de adorar al Señor. Y a veces los que tenemos tiempo cometemos errores. ¿Será que ha habido un crecimiento ahí? Ahí es que nos hemos quedado nosotros. Pequeño, entonces siempre hay una serie de cambios. Porque una característica de un niño, ¿cuál es? Cuando va creciendo. Lo primero que dice, bueno, si tiene hermanos mayores, quiere ser igual que su hermano mayor, ¿no es cierto? Los niños cuando van naciendo andan con su papá, ellos admiran a su papá, ellos ven a su papá, ellos quieren ser igual a su papá. Me recuerdo cuando Josué estaba pequeño, decía que quería hacer el corte de pelo que él tenía. No, así como mi papá quiero que me lo quite, le digo. Ellos quieren parecerse al Padre porque lo ven, entonces igual nosotros. ¿A quién debemos anhelar nosotros parecernos espiritualmente? ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Es Dios, pero ¿será que nosotros anhelamos parecernos a Dios? ¿Será que quién es nuestro hermano mayor espiritual? ¿Será que anhelamos nosotros parecernos a Jesucristo? Anhelamos. O nos da igual, decimos, bueno, ese ser, porque lo que sucede, hermano, muchas veces, que la persona dice, bueno, así soy yo, así me han conocido y yo no voy a cambiar porque yo así soy. ¿Será eso normal? En el Evangelio todos tenemos que cambiar, porque llevamos un crecimiento. Está bien, hay cosas que se acercan, como digo, a los niños, pero ya un adulto, ¿verdad? Que ya no es igual. Entonces acá nosotros, el crecimiento es un proceso continuo. No importa los años que usted tenga en la iglesia, no importa si tiene 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, el crecimiento siempre tiene que ir en nosotros. No es que nosotros digamos ya tenemos tanto tiempo de estar en el Evangelio, yo ya sé todo del Evangelio. No, siempre tiene que haber un crecimiento en nuestra vida, porque nunca jamás vamos a llegar ¿a dónde? A la estatura de Cristo, que es donde debemos de llegar acá en la tierra. Entonces, pero acá el apóstol Pedro, vemos nosotros que nos presenta tres principios importantes que nos ayudan a crecer en el Evangelio. ¿Cuánto queremos crecer en el Evangelio? Aquí nos presenta tres puntos bien importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder tener un crecimiento normal en nuestra vida. Y en primer lugar, versículo 1 dice, desechando pues, oiga bien, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. En primer lugar, nosotros debemos de identificar las cosas que impiden nuestro crecimiento. En primer lugar, si queremos nosotros crecer espiritualmente, debemos de identificar todas aquellas cosas que atrasan nuestro crecimiento. Todas aquellas cosas que en nuestra vida no nos dejan seguir adelante o dar un paso más, porque hay algo que estorbe en nuestra vida. Y aquí es lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice desechar. Desechar es quitar. Desechar es apartar en nosotros, porque si nuestra vida o nuestro corazón está lleno de tantas cosas de esta lista, y esta lista no es que es toda.
Si no es una lista, podríamos decir, bueno, una lista como un ejemplo que está ahí, pero hay muchas cosas más que eso atrasa nuestro crecimiento. Cuando nuestro corazón está lleno de todas estas cosas que vamos a ver más adelante, eso impide el crecimiento espiritual en nuestra vida. Pero dice identificar lo que a nosotros nos hace daño. Es necesario reconocer las cosas malas que hacemos nosotros. ¿Será que nosotros hacemos cosas malas delante del Señor? ¿O todo lo que hacemos es bueno delante de Dios? Pero hemos identificado nosotros que las cosas que atrasan, que estorban a nuestro crecimiento. Porque eso es lo que dice acá, desechando. No podemos nosotros crecer si no desechamos, hermano. Imaginen, por ejemplo, los agricultores. Ellos siembran, digamos, la matita, digamos, de maíz. Ellos siembran la matita de maíz. ¿Y qué es lo que esperan? Bueno, los que son agricultores esperan que así se quede, o que quede chiquito, que no nazca. ¿Verdad que hasta se molestan? ¿Y qué? Porque tienen que nacer. Todo tiene su tiempo de nacer. Pero cuando aquella mata está ahí o no crece, bueno, tiene que identificar qué será. ¿Será que tiene plaga en el pie? ¿Será que le ha caído plaga a aquella matita que no pasa de ahí? ¿Será que la maleza que tiene no lo cubre y no lo deja crecer? ¿Será de que la tierra, será que necesita abono? ¿Será que la sombra de un árbol lo tiene ahí? Entonces igual nuestra vida espiritual. Identificar aquellas cosas que estorban nuestra vida espiritual para poder nosotros hacer ese cambio y poder crecer así como Dios quiere que nosotros crezcamos. Así como usted espera de que su niño crezca, Dios espera de cada uno ese crecimiento espiritual. Pero muchas veces nosotros, como le digo, echamos como por alto las cosas, aún sabiendo las cosas y ahí las dejamos. Ahí habla de malicia. Imagina el versículo, dejando pues toda malicia. Malicia nosotros, a ver, hemos tomado una gente maliciosa y que empieza, pero cuando habla de malicia, también es maldad. Toda maldad en el medio, cuando habla de malicia, es el deseo de hacer mal a alguien. Porque a veces eso está en nuestro corazón. A veces celebramos nosotros cuando a alguien le va mal. Fíjense que cuando alguien le hace algo a usted y usted está pensando, dice, me la voy a desquitar y es que tengo que ver que le vaya mal a esta persona, y usted goza cuando a aquella persona le pasa algo y hasta celebra aquello y le cuenta, mira lo que le pasó, mira, ¿por qué? Por esto, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Entonces cuando aquí habla de dejar toda malicia, se trata de dejar toda maldad. La malicia es eso, desear o ver el mal en alguien. Es el deseo, imagínense, la malicia es encubrir nuestra verdadera identidad. Esa es la malicia. Habla de maldad. Pero cuando hablamos nosotros de encubrir nuestra identidad, bueno, imagínense, hay personas que usted en las calles las ve y no parece, ¿verdad? Y cómo andan, y a veces usted se encuentra con personas y dice, es a saber en qué gran residencia vive, ¿verdad? Es el saber dónde ve, porque anda, bueno, de una forma que aparezca. Pero ya cuando ve la realidad, y usted dice, bueno, ¿y cómo puede hacer todo eso? Porque todo es malicia. Pero eso es malicia a veces por fuera, pero hay malicia también en el corazón. Hay malicia también porque ustedes, las personas, cuando alguien le quiere hacer daño a alguien, no es cierto, lo primero que ve, no, a burlarme, yo lo veo muy malicioso. Yo lo veo como que algo quiere hacer un daño. Entonces cuando el apóstol Pedro habla de toda malicia, habla que dejemos nosotros toda maldad, todo deseo de hacer maldad, que dejemos todas esas cosas, que no esperemos o hacerle daño a alguien, que quitemos todo eso de nuestro corazón, porque eso a nosotros no nos deja avanzar o no nos deja crecer espiritualmente. ¿Cuánto queremos crecer? ¿Será que esas cosas están en nuestra vida? Yo digo que sí, porque aquí en la lista que nos dice el apóstol Pedro, ahí dice también dejando toda malicia y todo engaño. Imagine, todo engaño es tratar de sacar ventaja sobre otros para nuestro beneficio. ¿Cuándo has engañado a alguien? Nadie.
Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuántos han engañado? Porque es de sacar ventaja, engañar, para nosotros sacar ventaja, algo que a nosotros nos va a beneficiar. Ahí es donde dice, eso, ¿será que está en nuestro corazón eso también? Eso no nos deja crecer, eso no nos deja avanzar espiritualmente. Porque nosotros cuando hablamos de engaño estamos tratando de la manera, incluso hermanos, hasta en las ventas. Alguien que puede tener puesto de verdura, lo que sea, mire, esto lo acabo de cortar y no me tiene hasta un mes de tenerlo ahí. Esté engañando para sacar provecho, ¿no es cierto?, de alguien. O lo que usted haga, esto es excelente, esto es una mercadería, y usted sabe que es mentira. Entonces nosotros tenemos que ser genuinos. Entonces cuando hablamos espiritualmente, cuando hay engaño en nuestra vida, eso no nos deja crecer espiritualmente. Vemos un ejemplo allá en la Biblia, a dónde lo lleva el engaño. ¿Se recuerda aquellos hermanos que eran gemelos? Que uno engañó al otro para sacar provecho. ¿Cómo se llamaba? Jacob y Esaú. ¿Será que engañó a su hermano? El otro estaba confiado, y a veces eso es lo que sucede con nosotros. Porque usted puede tener un corazón limpio, un corazón, y qué bueno que es así, pero no todos pensamos igual. A veces lo lleva como la ingenuidad y uno aquello, porque todos creemos que somos iguales, pero hay maldad en el corazón de las personas. Y eso es lo que habla el apóstol Pedro, que rechacemos, que quitemos, si queremos crecer, que quitemos todas esas cosas, el engaño. Ahí vemos nosotros hasta dónde llegó el engaño. Se recuerda Esaú, hasta se puso piel ahí, se puso todo para engañar a Esaú, su hermano, para quitarle la primogenitura. ¿Y eso hasta dónde lo llevó? A dividirse la familia, hasta el punto de quererlo seguir y matarlo, quitarle la vida, porque a eso es que lo lleva el engaño, porque no es solo engañar, sino que eso trae consecuencias, una cadena de engaño. Y por eso es que dice, dejando toda malicia, todo engaño que salga de nuestro corazón, para poder crecer espiritualmente, para que esa tierra esté fértil, para que esa tierra tenga todo, esté en buen estado, para poder ir creciendo. Hay que apartar, hay que sacar todas estas cosas de nuestro corazón, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. ¿Será que hay hipocresía en nuestra vida? ¿Será que somos hipócritas? No. Aquí está esta lista. Y aquí lo dice la Biblia, por ejemplo, está en la Biblia, la palabra del Señor. Dice, dejando todas, desechar, quitar, apartar, porque esas cosas no nos dejan crecer espiritualmente. Y qué bonito es, hermano, ya cuando crecemos espiritualmente. Imagínense, como decían los niños, ellos necesitan cuidado, tienen que estar pendientes de ellos, pero cuando van creciendo, ellos empiezan a desarrollarse solos, ellos se dirigen solos, ellos caminan solos, ellos ya ayudan a los demás, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es igual espiritualmente. Cuando desechamos todo eso, podemos de crecer. Ahora, cuando hablamos nosotros de hipocresía, es aparentar lo que no somos, es fingir un sentimiento o una falsedad en nuestra vida. Cuando hablamos de hipocresía, porque hipocresía es aparentar lo que no somos. Posiblemente usted le está haciendo una buena cara a su hermano, está platicando con su hermano, y usted le está diciendo a su hermano cuántas cosas, pero por allá usted posiblemente está hablando mal de su hermano. Imaginen, podemos nosotros usar hipocresía hasta con el Señor, porque nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te amo, cantando, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero Dios sabe que es mentira. Porque a veces por cosas significantes dejamos a Dios o seguimos haciendo lo malo, entonces nosotros caemos en ese estado de hipocresía aún delante del Señor. En nuestro servicio no es cierto, está cantando, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Es como que el canto que dice que era la 1 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo es? Que yo me levantaba y cantamos. Ahora la pregunta es, ¿será cierto eso? ¿Verdad que al Señor queremos engañar y es mentira? Por eso es que dice que nosotros cuando cantemos tenemos que cantar ¿con qué? Con sabiduría. Tenemos que cantar con entendimiento, porque a veces nos volvemos hipócritas nosotros cantándole al Señor, porque decimos, Señor, yo te amo, pero Dios sabe nuestro corazón.
Dios sabe nuestros sentimientos. Dios sabe qué es lo que ocupa nuestra vida. Dios sabe si verdaderamente vamos creciendo nosotros. Entonces es cuando habla de desechar todo engaño, toda hipocresía, toda malicia. ¿Para qué? Para poder crecer en el Evangelio. Hermanos, nosotros aquí habla de desechar todo eso, porque esas cosas en nuestro corazón no nos dejan avanzar nuestra vida espiritual. Y yo, como les digo, ¿saben que queremos crecer? Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero seguir avanzando espiritualmente. Pero hay que desechar todas estas cosas. Realmente les dije que en primer lugar era identificar todas aquellas cosas que estorban nuestro crecimiento. Pero aquí hay una lista, como digo, pero esto no es todo. Es una lista nomás que está ahí, pero hay mucho más en la Biblia de lo que nosotros nos quitar de nuestra... Ahora ya habla también envidia, sigue diciendo el texto. Toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias. ¿Será que nosotros somos envidiosos? La envidia es la conciencia dolorosa al ver a los demás bien. Es la envidia. Algo que usted, si ve a un hermano que está bien, usted siente que si es que yo quiero estar igual a aquel hermano, y por qué aquel puede y yo no, y usted lo ve que anda tal vez con su ropa bonita y a usted hasta le quede, y aquellos zapatos, o también, imagine, pobrecito, usted hay hombrecitos que andantes y la esposa que todo lo que ve quiere. Que yo quiero el vestido que andaba buscando, que yo quiero un vestido igual a ese, y él también no alcanza ni para la comidita, ¿va? Y ahí está con aquello, y yo quiero que los zapatos que tenía fulana, y que vos no me puedes comprar nada, y que no, y empieza aquello. Todo eso es envidia, y todo eso afecta a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no nos da espacio para ver lo maravilloso que es Dios. Yo se me ha quedado esa frase, que les digo esa palabra, que alguien me dijo cuando le dice, ¿cómo estás? Si veo para arriba estoy mal, pero si veo para abajo estoy bien. Y pues usted podría decir, bueno, si veo al Señor pues estoy mal. No, él dice cuando nos pedimos por las personas. Porque si yo quedo viendo a aquel que tiene todo, aquel que tiene buenas mansiones, aquel que tiene dinero, ¿cómo decirle usted? Se siente que no tiene nada. Pero cuando ven para abajo, aquellos que están enfermos, aquellos que no tienen nada, aquellos que duermen en las calles, aquellos que no tienen un hogar, aquellos que no tienen familia, aquellos que están tirados ahí, que no tiene quien por ellos, ¿cómo se siente usted? Se siente dichoso, se siente bien, se siente de que le da gracias a Dios. Entonces aquí cuando la envidia a nosotros no nos deja avanzar espiritualmente, la envidia no nos deja crecer a nosotros espiritualmente. La envidia nosotros lo lleva a un estado de que nunca nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos envidiando lo demás, lo que el otro tiene, y nunca nos saciamos porque siempre queremos más. Entonces cuando sacamos todas esas cosas, nos damos cuenta que hay un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios digno de toda gloria y toda honra, a quien nosotros le debemos todo, y decirle, gracias Señor por la vida que tengo. Pero cuando quitamos todas esas cosas, nos damos cuenta lo grande que es Dios y lo maravilloso que es Dios. Porque la envidia, hermano, lo lleva al fracaso. La envidia lo lleva al fracaso. Ahí vemos nosotros un ejemplo. Bueno, imagínense, ¿por qué fue que atraparon, por decirlo, por qué agarraron a Jesucristo? ¿Por qué dice que lo agarraron los fariseos? Dice que Marcos dice que por envidia. Dice que por envidia lo llevaron. Por envidia, bueno, lo metieron a la cárcel. Y ahí en vez, ¿por qué no lo llevaron los sacerdotes? Los escribas, los fariseos. Y todavía, imagina, Pilato dice que por envidia, él creyó que era por envidia, y le pidió que quien soltaban a Barrabás o a Jesús. Le dijo, no, mejor suelten a Barrabás y a ese Jesús déjenlo ahí. ¿Por qué? Porque en Jesús ellos veían algo diferente. Porque a Jesús ellos no podían, como en sus palabras, ellos eran los doctores de la ley, pero Jesús siempre salía adelante con la palabra del Señor. Ellos les hablaba ellos les hablaba acerca de la hipocresía. Ahí les habla les decía hipócritas. Ustedes creen que todos lo saben, y ustedes son como una piedra de tropiezo que están ahí, no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Ahí entonces ellos sintieron envidia del ¿qué? Del conocimiento. Sintieron envidia de Jesús. Ahí vemos nosotros el ejemplo, ahí vemos también otro ejemplo
¿Por qué fue que vendieron a José? ¿Por qué vendieron los hermanos a José? Fue por envidia. Lo envidiaban. A José, bueno, ahí dicen los hermanos hasta el punto que lo vendieron, hasta le querían quitar la vida, por envidia a su hermano. Y eso es lo que a nosotros muchas veces no nos deja ver lo maravilloso que es Dios en nuestra vida, no nos deja crecer espiritualmente. Porque imaginen los hermanos de José, lo vendieron, hicieron cuantas cosas con él y todo por envidia, no les importó el dolor que le causaron al mismo padre. El padre lloraba y le dijeron, no, algún animal lo devoró, y bueno, todo hasta dónde lo lleva la envidia. Eso no nos deja crecer espiritualmente, la envidia. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser felices como Dios los tiene. ¿Cuántos son felices? Yo siempre les he dicho que a veces no valoramos la salud hasta cuando la ven quebrantada. La salud es lo más maravilloso que puede haber. ¿Y quién da la salud? Dios nos da la salud. Dios es que nos da la vida. Y somos tan frágiles nosotros que con una cosa poca ya caemos en cama. Y ahí es donde empezamos nosotros a prometerle cuántas cosas a Dios. Y muchas veces que Dios quiere tratar con nuestra vida, que nos demos cuenta, porque Él quiere que crezcamos espiritualmente. Y ahí empezamos nosotros, qué frágil somos. ¿Y a quién debemos la salud? Es de darle gracias a Dios por la salud. Porque miren, la salud no tiene precio. Porque muchas personas que tienen millones de dinero, millones de dólares, y a veces tienen enfermedades incurables, y ellos dicen que dan todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque alguien lo sabe. Y nosotros que tenemos la salud, hermano, y el Señor se encarga de darnos gratuita la salud. No es simplemente darle gloria al Señor, no es estar felices. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, eso es cuando quitamos todas las cosas, aquello que daña nuestra vida, cuando desechamos aquellas cosas que no nos dejan crecer. Porque cuando nosotros crecemos espiritualmente, cuando vamos creciendo espiritualmente, nuestra vida es diferente. Somos agradecidos con el Señor. Le damos gracias a Dios por todo. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Le damos gracias a Dios porque podemos caminar. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder congregarnos y estar acá. Porque a veces lo que sucede, hermano, cuando la persona, usted ve la salud desquebrantada, y a veces que está en un hospital, o no puede caminar, o no se puede levantar, ¿qué es lo que dice? Yo quisiera levantarme de acá para ir a la iglesia. A veces aquel que está en una cárcel, yo quisiera salir de acá para darle gracias a Dios y ir a la iglesia a congregarme. Yo le prometo al Señor que si salgo de aquí, yo me voy a congregar. Pero cuando estamos bien no lo hacemos. Pero cuando Dios nos tiene lleno de salud no lo hacemos. Cuando estamos llenos de salud nos olvidamos, vemos otras cosas que son prioridad, agarramos para otros lados en vez de venir a la casa de Dios a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado a nuestra vida. Entonces ahí es, hermano, las cosas que hay que sacar de nuestro corazón. Porque cuando vemos que alguien va a ir, bueno, tal vez le diríamos familia que le echa todo, que va tal vez en su carro, van para el lado de la playa, y usted viene para la iglesia. A veces los niños hasta piensan, no, mejor vamos a la playa, mejor vamos allá al parque. ¿Y a dónde será mejor estar acá o andar por aquellos? La Biblia dice que para todo tiene su tiempo. Pero siempre este día, yo digo, es del Señor. ¿Cuántas veces este día es del Señor? Este día es del Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta, nosotros, para veces la envidia por lo que hace otro, o lo que hacen los demás, lo que queremos hacer nosotros, ahí es todas esas cosas atrasan, estorban a nuestro crecimiento. Y como le digo, eso lo lleva a la destrucción. Porque ¿hasta dónde llevaron a estas personas? A echar preso a Jesús. ¿Hasta dónde llevaron los hermanos de José? A echarlo, a venderlo, a meterlo a una cisterna. Otros a quererlo matar. ¿Por qué? Por envidia. Así es que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Sigue diciendo acá la palabra del Señor. Toda envidia y todas las detracciones. Cuando habla aquí no habla de distracciones. Porque podemos decir distracciones, algo que nos distrae. Dice detracciones. Cuando habla de detracciones significa todo difama, maldecir, calumniar, murmuraciones.
Entonces, cuando habla que dejemos todas esas cosas, habla de todo, de difamar. Por eso somos buenos en medio de nosotros, para difamar a los demás. Y eso que a veces solo esperamos que alguien como que en medio nos toque para soltar, ¿va? Entonces, ¿será que estorba nuestra vida espiritual? Hablar de detracciones. Si gusta leer su Biblia, no dice distracciones, dice detracciones. Entonces, cuando habla de detracciones, es que dejemos de difamar, que dejemos nosotros de maldecir. ¿Qué es maldecir? Blasfemar. Maldecir es cuando hablamos mal de alguien. Maldecir. Si hasta la misma palabra dice, hablamos mal de alguien, estamos calumniando a alguien. Acá habla de toda calumnia. Imagínense cuando hablamos de maldecir, calumnia y murmuraciones. Somos buenos también para murmurar. Todo lo que se hace está mal. No que no, y a veces las personas que más murmuran son las que no hacen nada. Dice usted. Todo eso dice que lo saquemos. Como le digo, lean la Biblia, no dice distracciones, dice detracciones. Entonces, cuando habla de detracciones, es difamar, maldecir, calumniar, murmurar y todo esto, hermano. ¿Será que calumniaron a Jesús? Sí. Porque cuando nosotros queremos calumniar, hasta buscamos de dónde sacamos las cosas. Hasta nos inventamos las cosas para hacer quedar mal a alguien. Hasta inventamos y algo dice algo, usted le aumenta más y usted le sigue aumentando, no es que le quita, sino que dice para poder calumniar, para poder hablar, para poder destruir, y todo eso afecta nuestra vida espiritual. ¿Queremos crecer espiritualmente? Entonces el texto dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas detracciones. Todas esas cosas estorban nuestra vida espiritual. Cuando hablamos, hermano, acerca de esto que destruye, todas estas cosas que hemos leído, destruye la armonía de la iglesia. ¿Será eso cierto? ¿Será que destruye la armonía entre nosotros? Imaginen, nosotros tal vez estamos acá y mi hermano y todo, y usted, como alguien dice, yo pensé que verdaderamente era mi amigo. Yo pensé que fulano es que de verdad era creyente. Yo pensé que de verdad fulano es que era creyente. Pero con eso que anda diciendo usted, eso afecta la vida espiritual de las personas. Eso afecta la vida espiritual de la iglesia. Porque identificar estas cosas es hacer o ser honesto con uno mismo. Cuando identificamos estas cosas, si algo estorba mi crecimiento, eso es ser honesto con nosotros mismos. Porque a veces, hermano, pensamos nosotros cuando cometemos un error, pedir perdón, decimos que eso es de cobarde. ¿Será de cobarde pedir perdón? Pero ¿cómo cuesta, verdad? Y perdonar, ¿será que cuesta? Eso afecta. Por eso que le digo, no es identificar, es aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Porque a veces nosotros lo que buscamos es, cuando fallamos nosotros, es ver a quién le echamos la culpa. Bueno, yo me recuerdo a mi papá, cuando estábamos pequeños siempre nos decía, esa señora nadie la quiere. ¿A quién? A la culpa, decía. Nadie quiere a Dios porque nadie decía yo quiero la culpa. No, todos buscamos siempre a quién le echamos la culpa, porque nosotros nos queremos justificar. Nosotros queremos sentirnos que estamos bien, y nosotros no aceptamos muchas veces que estamos mal delante del Señor, y ahí es cuando nosotros no podemos crecer espiritualmente. Pero para poder crecer, nosotros debemos de identificar y aceptar. Alguien dice, imagínense, para poner un ejemplo, por identificar, alguien dice, bueno, estoy pasado de peso, ¿va? ¿Cuánto? Solo yo. Pero, ¿será que eso basta? ¿Será que basta solo eso, solo decir, estoy pasado de peso? ¿Cuál es el paso a seguir? Ponerle a dieta, ¿no? Hacer ejercicio. Porque de nada sirve, hermano, nosotros podemos pensar, sí, ya identifiqué estas cosas, pero aquí viene lo segundo, dice, desear, versículo número 2, y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya identificamos nosotros aquello, pero aquí hay que accionar. Aquí hay que quitar, bueno, quitar
la palabra del Señor. No adulterar. Entonces digo yo, no es solo decir, bueno, yo estoy pasado de peso, no. Ahí es decir, bueno, voy a accionar, yo voy a hacer ejercicio, voy a ponerme a dieta. ¿Para qué? Para que en mi cuerpo note eso de que verdaderamente yo ya identifiqué lo que me está dañando, lo que me está molestando. Pero con solo identificarlo no pasa nada. Sino ahí sigue el otro paso, desear. Por eso es desarrollar. Número 2, desarrollar un apetito intenso o genuino por la palabra de Dios. Desarrollar en nosotros ese deseo, hermanos, de la palabra del Señor, para poder crecer e identificar. Esto está conectado. Desear, primero desechar, porque cuando nosotros deseamos la leche, deseamos nosotros la vida espiritual, deseamos la palabra de Dios, deseamos crecer, todas estas cosas las desechamos y no le ponemos cuidado a toda esta lista que estaba atrás. Todo esto va conectado, pero cuando esas cosas están en nosotros, es imposible desear la palabra de Dios. Es imposible desear crecer. Es imposible crecer, porque primero hay que apartar y quitar lo que no sirve. Entonces desarrollar ese apetito intenso es desarrollar ese deseo en nosotros de que de la palabra del Señor. Por eso dice número 2, cuando una persona desea el crecimiento, no pone cuidado, no pone atención a las otras cosas que vienen. Vaya, porque cuando nosotros, imaginen que alguien está hablando de alguien, usted tiene el deseo de crecer, usted no le pone cuidado porque usted desea crecer espiritualmente. Usted desea llenarse de la palabra de Dios. Por eso es necesario comprender lo que enseña la palabra de Dios. Es necesario comprender lo que enseña la Biblia. Es necesario comprender lo que nos dice la Biblia. Ahora, cuando un niño nace, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo un niño recién nacido se comporta? Desde que nace, si no grita, no hace que grite, ¿va? Porque lo normal es que el niño cuando nace llorando, ya nace buscando lo que es la leche materna, ya sale buscando la leche, ese deseo de la leche, esa hambre que él tiene, y él llora insaciablemente hasta que le ponen la leche. Si no le ponen la leche, sigue llorando y sigue llorando hasta que le dan la leche. Eso es desear. Dice como niños, porque aquí dice, usted lee el texto, número 2, desear como niños recién nacidos. Ahí pone el ejemplo al apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando habla de la leche espiritual es la palabra de Dios. Ahora la cosa es, si ya identificamos nosotros esas cosas, ¿será que estamos deseando nosotros la palabra de Dios? ¿O le ponemos poca importancia a la palabra de Dios? ¿O qué hacemos nosotros? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Sentimos ese deseo para poder crecer nosotros espiritualmente? Los niños desean intensamente la leche maternal, porque eso es que los hace crecer. Eso es que los hace ellos desarrollarse. Hermanos, si nosotros no tenemos un apetito o no sentimos apetito por la palabra de Dios, no sentimos apetito por el consejo de Dios, imposible vamos a crecer. Vamos a estar todos desnutridos. Por eso es que todo, ya después, imagínense, cuando el niño, dicen que la primera leche materna es la que le ayuda al bebé. ¿Para qué? Para hacerlo fuerte, para que sus células vayan aumentando, para que su estómago vaya. Entonces después él come cosas y todo y no le hace daño. Pero ¿qué? Cuando se crece débil, cuando no le dan alimento, todo lo que le dan le hace daño. No le ponen la leche, le hace daño. Todo lo que le dan le hace daño. Así es cuando nosotros no crecemos espiritualmente. Cuando no hay un crecimiento en nosotros espiritualmente, todo nos molesta. Todos no podemos ver algo en alguien porque ya nos molesta a nosotros, nos hace daño a nosotros. Ya si vemos a alguien de una forma que nos hace daño a nosotros. Ya si aquí leemos o estamos predicando y ya dice ahí, no, por mí lo está diciendo. Bueno, y eso es cierto, que es por usted, porque es que está aquí, ¿verdad? Cuando predicamos por lo que está aquí. Entonces por mí, saber que le contó al pastor, ya andan hablando y por mí, eso es, hay debilidad espiritual. Porque cuando estamos creciendo nosotros proporcionalmente, cuando estamos creciendo bien, decimos, gracias Señor por hablarme. Decir, ¿y qué es lo que el Señor quiere? Que crezcamos espiritualmente. Entonces por eso es desear como niños, recién nacido la leche espiritual no adulterada. Porque el primer paso es desechar y desear, el segundo paso
imaginen con frecuencia buscando, saciándose. ¿No es cierto? Acá, bueno, las madres, ¿cada cuánto tiempo que les ponen la chicha a los niños cuando acaban de nacer? No, si hay unos que tienen hora, ni la hora, cada ratito, porque solo comiendo quieren pasar. A nomás pedirla, ¿verdad? Ahí está cada rato. ¿Y qué hace cuando el niño no pide nada? A la fuerza le están metiendo, ¿verdad? Porque sabe que es importante. Porque sabemos muchos también, que nosotros no pedimos, ¿verdad? Sí. Imaginen que a veces o nos dormimos, no, pero es cuando nos dormimos en la iglesia que estamos recibiendo meditación. Entonces, pero ahí la palabra la leche. Entonces lo digo con frecuencia, cada vez está la chicha, cada vez el niño está la chicha, cada momento ahí está. Entonces, ¿qué? Eso lo hace desarrollarse. Igual nosotros. Ahora nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros podemos formular ¿qué? Algunas preguntas en nosotros. Cuando leemos la Biblia, voy a buscar en la Biblia, porque hermanos, en la Biblia encontramos todas las respuestas que nosotros queramos. Aquí encontramos todo el alimento que usted quiera. Aquí encuentra todo el problema que usted tiene. Aquí lo encuentra en la Biblia. Encuentra la solución. Todo está en la palabra. Si a veces nosotros pasamos grandes dificultades y problemas porque no buscamos en la Biblia. Por eso que es desear como niños recién nacidos. ¿Cuántos desean la palabra Señor como niños recién nacidos? En serio. En serio. Desear. Entonces la pregunta, ¿hay alguna promesa de la cual yo pueda apropiarme en la Biblia? ¿Será que hay promesas para mí en la Biblia? ¿Verdad que hay promesas? Hay promesas lindas en la Biblia. Bueno, cuando usted está pasando dificultad o no tiene nada que leer la Biblia, bueno, Dios dice que nunca me desamparará. Dios dice que va a estar todos los días conmigo. Dios dice que va a proveer todo lo necesario en mi vida. Bueno, dice el salmista, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces vemos nosotros, hay promesas y hay promesas para nosotros. Si nosotros vemos que hay algún ejemplo a seguir, ¿será que hay ejemplo a seguir en la Biblia? ¿Será que si yo quiero ser un buen cristiano, hay ejemplos en la Biblia a seguir? Bueno, el primero sería Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice que Cristo crecía? ¿Solo en estatura? ¿Crecía en sabiduría? En estatura, en gracia, con todo. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Si Jesucristo, si yo me quiero parecer a Cristo, podemos decir a mi hermano mayor, a mi papá, yo tengo que crecer en todas las áreas. Yo tengo que crecer espiritualmente. Yo tengo que crecer en gracia con Dios. Yo debo de crecer. Entonces, hay ejemplos en la Biblia que vemos que nosotros nos ayuda a nosotros para poder crecer espiritualmente. Y nosotros vemos lo que lograron, a dónde llegaron. Vemos personajes en la Biblia que caminaron con Dios. También son ejemplos para nosotros. Pero ¿cómo lo hicieron? Caminando con el Señor. ¿Cómo lo hicieron? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo, deseando, porque deseaban escuchar al Señor. Entonces ¿hay alguna bendición para mí en la Biblia? ¿Será que hay bendiciones para nosotros en la Biblia? Hay muchas bendiciones para nosotros. Imaginen, la salud es una bendición, como le digo yo. Como dice la palabra, está diciendo antes, dice la palabra de Dios que la salud, lo que le decía, es una bendición de nosotros. Y cuando decimos Dios cuida de nosotros, Dios cuida de mí, Dios cuida de usted, Dios cuida de cada uno de nosotros. Pero eso es cuando confiamos en nosotros. Hay algún pecado también que evitar. Ahí vemos ejemplos también en la Biblia. Vimos atrás todas las cosas que debemos apartar. Hay algo, porque la Biblia no es solo de que alimente todo, también ahí es para quitar las cosas que estorban en nuestra vida. Entonces pueden desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no nunca, porque es lo que nos va formando a nosotros. Esa es la que nos va formando nuestra vida. Porque cuando leo la palabra de Dios, debo obedecer la palabra de Dios. Cuando leo la Biblia, debo obedecerla. Porque no se trata solo de saber. Alguien pueda decir, no, pero hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no sé de la Biblia. Eso no es el problema. El problema es el poquito que sabe, pero ni ese poquito obedecemos. No importa que diga, si usted no, es que yo no sé, hay muchas cosas que no entiendo, pues obedezcamos lo que entendemos. Pero cuando hablamos nosotros, imagínense, cuando leemos la Biblia obedecemos, dice el Salmo 119,
bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. O sea, bienaventurado aquello, bueno, allá vemos el salmista cuando se trata de la palabra de Dios, dice que él se deleita en la palabra del Señor. Dice que él ama la palabra de Dios, ama la ley de Dios. Eso es amar, obedecer la palabra de Dios, desear como niños. Si ya vimos lo que nos estorba, si ya vimos que la palabra nos llena, también debemos de obedecer la palabra del Señor. No es suficiente conocer, sino obedecer la palabra de Dios. Porque podemos conocer, pero le digo yo, no importa. Tal vez usted diga, hay cosas que no entiendo, yo hay cosas de la Biblia que no sé, de la Biblia, pero cuando nosotros obedecemos el poquito que entendemos o el poquito que hemos leído, eso nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Eso nos ayuda a ir diferente en nuestra vida espiritual. Número 3, ya para ir terminando. Dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es identificar el progreso de nuestra vida espiritual. Identificar el progreso, decir, me voy a hacer un análisis a mi vida, a ver si yo he crecido espiritualmente. Voy a hacer un análisis a ver si yo he cambiado realmente estos días que he seguido al Señor. Voy a hacer un análisis a ver si es cierto, porque aquí el texto, oiga bien, si es que habéis gustado. Porque una cosa es que le digan, otra cosa es ver, pero otra cosa es gustar. Por ejemplo, a usted le pueden decir, mira, esa naranja está dulce. Mire, y usted ve aquella naranja está dulce. Sí, esa naranja se ve bonita, pero otra cosa es probarla, a veces siento que está dulce. Entonces aquí vemos nosotros identificar el progreso que hemos tenido. Por eso, si es que habéis, podríamos nosotros, como quien dice, parafrasearlo ahí, si es que verdaderamente habéis probado al Señor. Como quien dice el texto, oiga bien, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado, podemos decir, la misericordia de Dios. Como quien dice, si es cierto que sos cristiano, si es cierto que conoces del Señor, si es cierto que has probado la misericordia de Dios, si es cierto que has caminado con Dios, si es cierto que has disfrutado de lo que Dios te ha dado. Eso es, ahí habla, si en verdad no habéis gustado. ¿Será que nosotros hemos gustado? Entonces aquí nosotros vemos que si en verdad hemos gustado la palabra de Dios, debemos evaluar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, en que yo he cambiado. Imaginen pensar y hacer un análisis y decir, bueno, voy a ver si el año pasado me congregaba más. O voy a ver si es que hoy pongo más atención a la prédica. Voy a ver si pongo más atención a la vida espiritual. Voy a ver si es que ahora yo me llevo más con mis hermanos. Voy a ver si ahora yo pienso más en mis hermanos. Si cuando dije al principio, cuando yo oro, me acuerdo, yo oro por ellos, o solo me veo a mí mismo, o solo busco mi provecho. Hay que evaluarnos realmente, porque si hemos gustado, si nosotros verdaderamente, como dice la Biblia, si hemos probado la misericordia de Dios, si hemos probado el amor de Dios, ¿quién se quiere salir de ahí? ¿Será que vamos cambiando espiritualmente? ¿Será que vamos creciendo espiritualmente? Si hemos gustado al Señor, si sabemos realmente quién es Dios, si sabemos de lo que Dios es capaz en nuestra vida, si sabemos de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, entonces nuestra vida va a cambiar espiritualmente. Porque evaluamos, si nosotros vemos que hemos cambiado, pues yo creo que hay tiempo todavía para poder cambiar. Decir que este año que viene voy a tratar de ser diferente. Este año que viene voy a tratar de involucrarme más en la obra del Señor. Voy a tratar de servirle más al Señor. Este año que viene voy a tratar de leer más la Biblia. Este año que viene voy a tratar de ser diferente, porque yo quiero crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo creo que todos. Y aquí está la clave en la palabra del Señor. Aquí está la clave para poder crecer espiritualmente. Ahí tenemos la Biblia. Es bueno evaluarnos nosotros cuáles son las cosas que nos ayudan a crecer y cuáles son las cosas que no nos ayudan a crecer. Pero debemos desechar todas aquellas cosas que no nos ayudan a crecer y anhelar aquellas, desear las cosas que nos ayudan
¿Será que la lectura nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual? Sí, la lectura. Pero ¿será que leemos la Biblia en la casa? Amén. A veces ni la llamo cuando llego para la iglesia, ¿verdad? Aún que la dejé y buscarme, la llamo toda polvosa porque no la abrimos en toda la semana, si es que una vez venimos a la semana, si es que venimos los domingos. Pues para poder crecer espiritualmente debemos de congregarnos, dice la palabra del Señor. Dice que no dejemos de congregarnos. Ahora, hermanos, vimos 3 puntos importantes. Primero, identificar la claridad de las cosas que afectan nuestra vida espiritual. ¿A fin de qué? De eliminarlas, de quitarlas. También debemos identificar, imaginen, hasta dónde nosotros el compromiso o la comprensión de la palabra de Dios, ¿a fin de qué? De seguir avanzando espiritualmente. Debemos identificar los consejos de la Biblia. ¿Para qué? Para obedecerlos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y el texto bien bonito, usted lo puede, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las distracciones, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.